Hola Ida, ¿cómo está usted? Hola Gonzalo, muy contenta de estar nuevamente en Santa Fe y para conmemorar los 30 años de la Reforma. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de los 30 años de la reforma de la Constitución Argentina. Y qué lindo que estuvo el debate ayer, ¿no? Fue realmente muy interesante su conferencia. También hoy a la mañana la conversación que ha tenido con los periodistas de LT10. Y bueno, queríamos tener esta conversación, este diálogo más íntimo. Bueno, la facultad viene organizando con los diferentes disertantes del ciclo de los 30 años. Y me gustaría empezar por su propia experiencia en el tribunal. Todos los que hemos estudiado Derecho hemos visto esos edificios jurídicos impresionantes que eran sus votos en la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Y bueno, quería que nos cuente un poco cómo fue esa experiencia en la Corte. Esto creo haberlo dicho varias veces, pero bueno, me parece importante volver a repetirlo. En el año 84, enero del 84, eran momentos para nosotros los argentinos de grandes esperanzas. Teníamos muchísimas esperanzas en la institucionalización del país. Había un líder que conducía en esa esperanza. Y entonces, claro, cuando a mí me convocaron para la Corte de Mendoza, nunca había habido una mujer en la Corte de Mendoza, nunca había habido una persona de origen judío, nunca había habido una persona tan joven. Yo todavía no cumplía los 40 años. Como decía mi queridísima y recordada amiga, gran profesora de Derecho Internacional Privado, la doctora Kaller de Orchansky, lo único que nos faltaba a nosotras era ser negras en ese momento, porque conformábamos parte de estas minorías frente a los superiores tribunales de provincia. Entonces, claro, yo entré con ese mismo ímpetu, con esa misma esperanza de que podíamos modificar todo. Pero hay que acordarse que cuando uno ingresa en un organismo colectivo, en el caso de la Corte de Mendoza, son 7 personas que lo integran. Bueno, hay un número mágico, que es el número 4. Y si no tenés el 4, es muy difícil poder modificar las estructuras. Y una cosa son las orientaciones, las nuevas perspectivas que le podés dar a las sentencias, y otra cosa es la organización judicial, que también está a cargo de, en general, en los superiores tribunales de provincia, las cortes provinciales. Y entonces es ahí donde cuesta más, es ahí donde necesitas ese número 4. Y yo siempre dije, cuando me fui, después de 26 años en la Corte de Mendoza, que a mí en la función me había costado menos hacer 100 sentencias que cambiar a un empleado de lugar. Porque realmente las estructuras burocráticas que aún conservan, aún hoy, los poderes judiciales, son las que impiden no dictar buenas sentencias, porque eso podés dictar, pero sí producir el cambio que la justicia necesita respecto de lo que es el servicio público de justicia. Entonces, bueno, después de todos esos años, yo ya llevo 13 fuera del Poder Judicial, pero sigo poniéndome la misma calificación. En lo jurisdiccional, creo que hice las cosas más o menos bien, te has referido con mucha generosidad a mis sentencias. Pero en lo que es el servicio de justicia y el cambio en el servicio de justicia, ahí siempre me aplacé y me sigo aplazando, me sigo aplazando. Sí. Muy interesante. Y bueno, eso parecería mostrar que, vamos, entre la teoría jurídica, hacer teoría jurídica en el tribunal y después generar cambios en las instituciones son como dos agendas no necesariamente conectadas, ¿no es cierto? Claro, vos fíjate que el gran maestro de todos nosotros, me refiero a Augusto Mario Morelo, porque era un hombre que sabía del proceso y sabía de la sustancia y sabía de todo. Él decía que los jueces de la Corte tienen que tener una doble cara, ¿sí?
la cara del que sabe derecho, porque no podés llegar a los superiores tribunales de provincia sin saber derecho, y saberlo bien y saberlo con profundidad, pero al mismo tiempo ese otro aspecto político, de la alta política judicial, que es la organización de este servicio de justicia. Claro. Entonces, encontrar personas que tengan este doble perfil, Claro. y que lo manejen con equilibrio es difícil. Yo entiendo que es difícil, pero hay que buscarlo. No es que no haga. Hay Claro. mucha gente que puede hacerlo. Una cosa que me parece interesante es ver cuál es para usted la importancia de la doctrina judicial, ¿no? O sea, cuando un tribunal, porque algo que mostró usted en su presencia en la Corte de Mendoza, es que un tribunal de provincia puede hacer doctrina judicial de alto nivel, que después incluso se transformaron muchas de esas decisiones judiciales en reglas que hoy integran las normas, ¿no?, del Código Civil y Comercial de la Nación. De alguna manera fue premonitorio en varios temas. Uno que nosotros enseñamos en contrato es el conflicto entre el acreedor invariante y el poseedor por boleto de compraventa. Digo, ¿cuál es la importancia de que un tribunal tenga una doctrina judicial y, como usted dijo, jueces que conocen del tema, ¿no? ¿Cómo lo ve a eso? Porque entiendo que en lo institucional, ya nos dijo, ahí es una... Pero yendo por el lado positivo, digamos, lo que se pudo hacer, viéndolo de afuera, yo lo veo como un proceso muy virtuoso, muy interesante, por lo que acabo de decir, ¿no? Hoy está en el Código Civil y Comercial, esa doctrina Ongaro de Mini, Covirán, etc. Cuando yo hacía esas sentencias, no todos los colegas, los abogados, el foro mendocino estaban de acuerdo con esa manera. Decían que era demasiada doctrina, que escribía libros en cada sentencia, que de dónde había sacado yo esa sentencia de un tribunal de Valencia, etcétera, etcétera. O sea, yo reconozco que fue un giro que tuvo la Corte de la provincia de Mendoza en el modo de hacer sentencias, que no fue un invento mío. Cuando uno mira, por ejemplo, lo que fue en su momento la Cámara Nacional Civil, la Sala C, aquella sala integrada por Alterini, por Cifuentes, ¿sí?, por los grandes maestros, Llambías, Borda. Yo intenté desde la Corte de Mendoza seguir esa línea porque entendía esto que estás diciendo, que desde el caso, y especialmente de los superiores tribunales de provincia y a través de la casación, uno puede llegar a una especie de normativa más general que puede servir de guía. Entonces, siempre consideré que la casación era esa manera de sentar una interpretación que pudiera servir de guía y evitar nuevos conflictos. Claro. Nuevos conflictos. Entonces, intenté hacer eso, es verdad, pero como digo, no siempre... especialmente el que pierde el juicio, está de acuerdo. Y también entiendo que los tiempos cambian y que no siempre los jueces tienen tiempo para hacer este tipo de trabajo. Cuando yo ingresé en la Corte, también debo decir que la sala civil que yo integré, cuando yo llegué, no era una sala atrasada, ni mucho menos. Hay que reconocer que la gente que estuvo ahí trabajaba muy a tiempo, de modo que yo tuve tiempo también para hacer todo eso, que no creo que hoy, con la gran cantidad de expedientes que llegan, se pueda hacer ese trabajo. Pero también debo decir que me gustó siempre el trabajo personal, no derivar al relator. El relator para mí tenía otra función, el relator era para la etapa inicial de la admisión formal, pero después cuando el expediente hay que estudiarlo y sacar la sentencia de fondo, los relatores no existían para mí. Claro. Y eso también generó algún tipo de conflicto respecto de los que están acostumbrados a que el relator sirva en todas las etapas del proceso. Entonces,
Bueno, ingresé, como digo, con este espíritu de la esperanza de que puedes hacer las cosas mejor, que las cosas pueden cambiar. Sí, qué importante que es el ambiente de época, ¿no? Para el trabajo de las personas en las instituciones, ¿no? Sí, Esto es sí. muy importante, que haya un ambiente que también impulse hacia adelante las cosas, eso ayuda a que los que están en las instituciones lo puedan hacer, ¿no? Para cerrar este tema de su experiencia judicial, hoy en la radio mencionaba esta clasificación de François Oz de Júpiter, Hércules y Hermes. Si tuviera que definir en dos palabras, ¿no? ¿Quién es Hermes o cómo es Hermes? ¿Cómo tiene que trabajar Hermes? Me pareció muy interesante la definición que dio hoy. ¿Cómo lo ve a Hermes? Bueno, Hermes aparece fundamentalmente en algunas áreas como es el derecho de familia. Hay una práctica que se está extendiendo hoy que es esa parte de la sentencia de la lectura fácil, donde el juez, como digo, es una práctica que se va extendiendo, termina la sentencia con un párrafo que dirige a las partes en un lenguaje no jurídico. Un lenguaje cotidiano, y le dice, bueno, por ejemplo, a una persona menor de edad, o a un adulto mayor, o a una mujer que sufre violencia en su casa. Entonces, en esa última parte de la sentencia, es una especie el juez de traductor, y le dice, mira, te tengo que decir que resolví esto así, te escuché, me gustó escucharte en mi despacho y lo he resuelto de esta manera porque entiendo tal y tal cosa, ¿no? Entonces, este Hermes a mí me parece fundamental en todos los problemas de derecho de familia que son trascendentes. Pero no solamente allí, en otras áreas donde vemos sujetos que se encuentran en situación de desigualdad, es muy importante que el juez te explique por qué el derecho es razonable para este caso, para que la sociedad tenga confianza en el derecho. Acá hay mucha gente que sale a la calle y dice, yo creo en la justicia, pero detrás de esa frase, creo en la justicia, no es cierta, porque el mensaje subliminar que se manda desde otros costados es, el derecho no es pacificador, el derecho lo único que hace es generar barreras, que después no se pueden levantar, los jueces están allá en la cima como la imagen que mostré ayer. Entonces, si ese es el mensaje, nosotros a través no solamente del procedimiento, que ahí también lo tenemos que mostrar, pero fundamentalmente en el acto de la sentencia, que es donde dirimimos el conflicto, se supone, la sentencia tiene que, como dicen los franceses, trancher el conflicto, no crear un nuevo conflicto. Entonces es ahí donde le tenemos que demostrar a la gente que el conflicto se resuelve y se resuelve bien en la justicia, que no tiene por qué salir a la calle con una pancarta, que no tiene por qué reclamar violencia, que no tiene por qué reclamar puniciones, porque está la justicia para resolver ese conflicto, en el caso, pacificar y no generar nuevos conflictos. Claro. No, seguro. Y otro campo en el cual esto se nota muchísimo, creo yo, es en el campo ambiental. ¿Y cómo ves esto porque esto lo hemos visto con la acordada 30/2007 de la Corte de la Nación y otros tribunales que también las han implementado, estas audiencias públicas. Ahí hay Hermes, ¿no? Hermes. En las audiencias públicas, ¿cómo lo ve a eso? Sí. Yo veo a Hermes ahí, pero bueno. Sí. No, yo también lo veo a Hermes en materia ambiental, es muy importante. Y también quizás hay que reflexionar sobre la importancia que tiene esta participación en las cuestiones ambientales, ¿sí? Algunos legisladores le tienen miedo a que si vamos a instrumentar esta participación de las personas en el proceso, vamos a complicar los procesos, vamos a aumentar la conflictividad judicial, etcétera. Pero esto no, en mi opinión, no es así cuando la herramienta se maneja bien. Obviamente, los instrumentos sirven en tanto están bien manejados. Entonces, las audiencias públicas pueden servir muchísimo para esta participación.
Voy a contar una experiencia, si te parece. Sí, sí. Nosotros, cuando yo estaba en la Corte de Mendoza, tuvimos un conflicto muy serio. Se había construido una obra pública muy, muy importante, que todavía tenemos, por supuesto, el dique Potrerillos, y se planteó una cuestión relativa a si había o no una falla en la construcción de este dique, que es un problema ambiental enorme, como te puedas imaginar. Entonces, bueno, hicimos una audiencia pública en esto y la organizamos de tal manera que no se convirtiese esto en algo contra la evidencia científica, porque claro, era un tema que cualquiera te puede venir a decir, ay, pues que yo tengo miedo de tal o cual cosa. Claro. Entonces, no se trata de que cualquier persona va a una audiencia pública a manifestar un miedo que no tiene fundamento científico. Claro. Entonces, hicimos la audiencia pública, convocamos con las asociaciones que se habían también involucrado en la cuestión, vinieron, pero dijimos que era el tribunal el que iba a resolver en definitiva si se aceptaba o no la pregunta. ¿Para qué? Para que precisamente esa audiencia pública sirva a los fines del proceso. Entonces, esto también hay que tenerlo muy en cuenta, porque cuando vos haces una audiencia pública que parece una charla de café, claro, entonces estás, ese instrumento que puede ser muy valioso, lo estás convirtiendo, desvirtuando totalmente. Entonces, son nuevos instrumentos que hay que manejar con cuidado para que sirvan. No se trata, insisto, por supuesto las charlas de café son fantásticas entre los amigos, pero no es una cuestión que yo pueda llevar al tribunal. Y lamentablemente mucha gente se cree que es eso, la audiencia pública, y la audiencia pública no es eso. Claro. Bueno, muy interesante. No conocía el caso, no lo conocía el caso, pero sí. Casos extraordinarios parecería que requieren tribunales con instrumentos para poder gestionar esos casos extraordinarios y ese creo que es un buen ejemplo. Porque si querés, te completo lo que pasó allí, ¿no es cierto? Habían peritos que manejaban desde la historia también, etc. Entonces, en otras ocasiones, el juez se encuentra, no en este caso, pero sí en otros, que también me sirvieron de experiencia, antes de la regulación por parte de la Corte de las Audiencias Públicas, en la que los peritos, claro, sobre todo en materia ambiental, es muy difícil encontrar peritos verdaderamente independientes. Claro. Porque el que no trabaja para las empresas, trabaja para el gobierno, Y entonces es difícil cuando vos decís, bueno, a ver, 3 peritos, pero me hacen un informe que vamos a analizar en esta audiencia pública. No lo encontrás eso, porque entre ellos discrepan, etcétera. Y utilizan muchas veces una terminología, que esto también es un tema básico de las audiencias públicas, que se tiene que manejar una terminología que, siendo técnica, la gente pueda entender. Entonces, cuando yo empezaba estas audiencias, siempre les decía, ¿ustedes vieron la película Filadelfia? ¿No? Y la gente se quedaba así, ¿por qué cita esa película? Bueno, en esa película, como ustedes recordarán, el abogado extraordinario, esta persona de color que defiende a este otro abogado que ha sido contaminado por HIV, le dice al médico, usted hábleme como si yo tuviese 5 años. Usted hábleme como si... Porque si usted me habla en un lenguaje que yo no le entiendo, es como si usted acá no hubiese venido. Entonces, usted me tiene que hablar en un lenguaje que yo le entienda. Hábleme como si yo tuviese 5 años. Entonces, yo a estos grandes peritos, cuestiones técnicas tan importantes como ser contaminación ambiental, que me dan datos técnicos, etcétera, etcétera, siempre empezaba y yo le decía, mire, para que su trabajo me sirva a mí, yo lo tengo que entender. Entonces, acuérdese de aquel abogado de Filadelfia y usted hábleme a mí como si yo tuviese 5 años. Entonces, yo lo voy a entender y su trabajo me va a servir. Si no, invento.
Excelente. Ese es un tema tremendamente importante, la relación entre los jueces y los expertos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero quería pasar al tema del Código Civil, ¿no? Y comercial, y su experiencia como codificadora, ¿no? Bueno, esto es mucho decir, como codificadora, no. No es mucho decir, la No, comisión no. de codificación de usted, Elena Hayton, Ricardo Lorenzetti, bueno, que nos han dejado este Código Civil y Comercial, que es una obra muy importante. No te olvides de Federico de Lorenzo. Federico de Lorenzo. Que fue el secretario. Tremendo trabajo el de Federico. Tremendo trabajo el de Federico. Sin Federico no hubiésemos... No se hubiese podido hacer. No, sí, hubiésemos podido hacer el trabajo. No sé, un día a día tremendo el de Federico con el código. Yo le quería preguntar, bueno, que nos comentara un poquito cómo vivió esa experiencia de la codificación y también quería saber cómo ven los desafíos de implementación del código de aquí para adelante, ¿no? A 10 años ya estamos del código, ¿cómo ve la implementación y sus desafíos y barreras de acá para adelante? En este proceso temporal, digamos. Sí. ¿Cómo lo viví cuando empezó? Exacto, ¿cómo? Cuando empieza, de los tres, yo había trabajado en procesos anteriores, sí, que no habían fructificado. Bueno, sí. Entonces, lo primero que me preguntó a mí Ricardo Lorenzetti, cuando nos juntamos la primera vez, ¿no? Cuando él me llama a mí, me dice, Aida, ¿por qué pensás que fracasaron los procesos anteriores? ¿Qué te parece que debiéramos hacer para que este no fracase? Bueno, entonces, por supuesto, como decía Napoleón, toda tarea de codificación es una tarea política. O sea, lo primero que necesité es alguien que tiene fuerza política para que el proyecto se apruebe. Claro. Empezamos por ahí. Y eso no dependía de nosotros. Pero lo que sí dependía de nosotros era cómo presentábamos este proyecto. Entonces, ¿qué pasó? En las comisiones anteriores, en las que yo había participado, era un número mayor la comisión. Entonces, siempre resultaba difícil para una comisión que tiene 9, 10, 11, cuando te juntabas, claro, discutir los artículos, los capítulos. Entonces, aquí, y el problema que teníamos también, esos 9 o 10 o los que fuéramos, era que los temas se volvían a tratar una y otra vez y tardaban mucho en avanzar. Por ejemplo, el famoso asunto si debía haber notas o no notas. Bueno, parecía que era una cosa que resolvíamos el primer día, sí nota o no nota y ya está. No. Volvían sobre estos temas una y otra vez. Bueno, siempre recuerdo cuando ya teníamos, por ejemplo, todo el capítulo de la compraventa, que como todos se pueden imaginar, habíamos tardado mucho tiempo en resolver eso. Bueno, venía uno que decía, pero ¿para qué regular la compraventa en el Código Civil y Comercial si está la convención sobre la... Bueno, cosas así. Entonces intentamos solucionar esos problemas y aquí el doctor Lorenzetti tuvo, en mi opinión, una idea fantástica. Y dijo, nosotros somos los tres, pero tenemos que convocar a personas de todo el país, jóvenes, viejos, con mayor experiencia, etcétera, etcétera, desde Jujuy a Tierra del Fuego, para que distribuir en esas comisiones los trabajos parciales y nosotros tres ser una especie de armadores de este rompecabezas. Y a mí me parece que esa metodología que propuso Ricardo para tratar de no incurrir en los viejos errores fue una metodología, en mi opinión, muy buena, aunque muchos la criticaron porque dijeron que entonces el código iba a perder unidad. Pero el código no perdió unidad gracias a este secretario maravilloso que tuvimos, ¿no es cierto? Que, por supuesto, tiene por allí algunos errores, no digo que no. El cambio de daño moral que no nos gustaba en homenaje a Jorge Mosé Iturraspe, lo cambiamos por daño extra patrimonial, que ahora a la gente no le gusta y lo sigue llamando daño moral, pero aparte. Bueno, por ahí hay algún artículo que dejó el daño moral, quedó ahí. O sea,
No quiere decir que la obra sea perfecta. Pero, ¿por qué sirvió esta terminología? Esta metodología. Sirvió esta metodología primero porque tuvimos una visión muy amplia de todo el país. No fue un código que se hizo en Buenos Aires, sino que fue un código que se hizo con gente de todo el país, de todas las generaciones, Sí, sí. de muchos jóvenes que intervinieron también en esa redacción, y eso fue muy importante. Y nosotros tres fuimos algo así como los ordenadores, gracias, insisto nuevamente, a Federico. Y esto permitió que mientras se iba formando el código ya tuviese participación. Claro. Los otros proyectos se trabajaron A puerta cerrada. A puerta cerrada. Esto lo fuimos mostrando en todo el país y ahí sí te reconozco que tuve yo una participación, digamos, mayor que la de los otros integrantes, porque como ellos integraban la Corte de Justicia de la Nación y yo me acababa de jubilar, era yo la que iba desde Jujuy a Tierra del Fuego mostrando los artículos. Y más de uno de esos artículos, y siempre pongo el ejemplo del 103, cuando lo veía yo en pantalla, yo misma decía, acá falta esta coma o sobre esta coma. Claro. Pero eso no importa, lo que importaba era que había gente del Ministerio Público que me estaba escuchando y me decía, doctora, si usted deja esta frase así, tenemos y tal problema. Entonces, fueron artículos que se fueron haciendo y reformando con esta participación. Por eso, cuando se nos acusa de que fue un código que no ha tenido participación, es porque se ignora todo este proceso de formación que tuvo el código. Sí, sí, a mí me tocó del lado de la Comisión de Parte General de Contratos. Estuvimos con un grupo de juristas trabajando esa parte general y fue un proceso hermoso. Creo que vivimos también los grupos que trabajamos en las primeras versiones, los primeros borradores. Yo aprendí muchísimo en ese interín y es cierto que ya éramos 80, 90 que estábamos involucrados, ¿no? Era casi interesante. Fíjate, por ejemplo, sobre esa parte que estás mencionando, cuando ya estaba todo redactado, un día recibo un email de nuestro querido y recordado Lito Stiglitz y me dice, acá en la parte general falta el deber de información, aún en los contratos paritarios. Sí, sí. Y empezamos, ¿se pone, no se pone? ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, ahí, ante las voces discrepantes, y nosotros tres tuvimos que tomar la decisión final. Pero el debate existió, existió y mucho. Por eso es esa gran participación que ha habido en la formación. Por eso tiene razón el doctor Lorenzetti cuando sostiene que este es el código de una generación, porque no es el código que pudo ser el código de Vélez, con esta genialidad que tenía Vélez, porque Vélez no tenía ni jurisprudencia nacional, ni doctrina, ni nada. Era el gran Vélez que recibía la doctrina de los países europeos. No había doctrina local, no había jurisprudencia local. Entonces lo pudo hacer una sola persona con esta genialidad. No es el caso del Código Civil y Comercial, que es el resultado de este esfuerzo colectivo de toda una historia atrás. Sí, sí. Refleja el pensamiento de toda una generación de juristas y más. Exacto. De toda una tradición jurídica, realmente muy, muy importante. Y que al pasar mencionó que por ahí se sigue pensando con categorías anteriores, ¿no? Cuando hizo referencia al daño moral. Esa podría ser una barrera, como dice Tawan Sotti, un código necesita una cultura del código. ¿Qué barreras ve en la implementación o qué desafíos, ¿no? A futuro en la implementación? Abandonar categorías anteriores que habría que ya dejarlas afuera para poder pensar hacia adelante. Bueno, digo, ¿qué barreras? Bueno, las barreras creo que siguen siendo barreras culturales, ¿sí? Por ejemplo, hablando del daño extrapatrimonial antes, daño moral, todavía se sigue discutiendo si puede haber un daño moral o un daño extrapatrimonial colectivo. Claro. Entonces, estas cosas son las que requieren un cambio cultural.
este pueblo, como decía el doctor Galdós en ese verdadero leading case, que se quedó sin esa fuente. Entonces, un pueblo que se queda sin su valor cultural mayor. ¿Lo reponemos eso simplemente intentando restaurar la fuente o es que hay algo más detrás de todo esto? Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros, creo, para instrumentar este código. Un código que es lo suficientemente abierto para recoger lo nuevo de la sociedad. A través, como recordábamos ayer, de esto de la interpretación dinámica de los textos, porque es un código hecho más que sobre reglas y artículos cerrados, con principios generales. Claro. Entonces, como es un código hecho sobre la base de los principios, es más fácil recoger. Pero nosotros, en la universidad especialmente, estamos educados para la interpretación casi gramatical. Entonces, eso nos falta para poder implementar con razón. Las facultades de Derecho tienen que ayudar. Ayudar. Y después, por parte de las instituciones, hablábamos también de la crisis que tiene el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, pero convengamos que se le sigue teniendo mucho miedo a los jueces. Entonces, ¿cómo no tenemos que, la creencia por parte de los otros poderes del Estado es que tenemos que hacer leyes, reglamentos, etcétera, que le cierren facultades a los jueces? Bueno, si nosotros no tenemos confianza en los jueces, como decía aquel gran maestro Cueto Rúa, el que no le tiene confianza a los jueces no tiene por qué tenerle confianza a las normas. Claro. Porque las normas, en definitiva, por mucha interpretación gramatical que quieras poner o lo que fuese, depende de los buenos jueces. Y este es un código que tiene confianza en que los nuevos fenómenos sociales que el código no recogió, porque en 10 años la sociedad ha cambiado muchísimo, pero que sin la modificación del código se puedan ir recogiendo a través de los principios. Lo que no quiere decir que el código sea inmutable y que nunca se pueda reformar. Claro que el código se puede reformar, pero tiene una apertura que con buenos jueces podemos ir recogiendo. Se puede ir adecuando. Insisto, lo que no significa que el código es inmutable ni que va a durar 150 años como el código de Vélez. Muy interesante. Bueno, un último tema que nos interesaba tocar, que es en relación a lo que al objeto de la charla, ¿no? El tema de la charla ayer, es la reforma del 94. El código, esta apertura la tiene en gran medida porque es un código que desarrolla el texto constitucional y esa sigue siendo la agenda, ¿no? Me parece. Y la reforma del 94 dejó una agenda vigente, vamos, en distintos temas, muchos de los cuales dependen de las provincias. Yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, en el caso de la provincia de Santa Fe, nosotros todavía no tenemos una norma de implementación de los derechos de las y los consumidores. Somos, creo que, la última provincia que quedamos sin ningún tipo de regla en ese punto. No tenemos una acción de amparo colectivo, como propone el texto del 94. 30 años después tenemos algunos atrasos legislativos muy importantes que hacen a la implementación. A su modo de ver, ¿cuál es esta agenda, ¿no?, de la reforma del 94 y las dificultades que está encontrando esa agenda, ¿no?, del 94 para ser desarrollada? Esa agenda necesita de buenos instrumentos. O sea, las reformas constitucionales nos dan los grandes principios y es evidente que después necesitamos instrumentos para eso. Ni que hablar, la reforma constitucional necesita de esos instrumentos. El Código Civil y Comercial también necesita de esos nuevos instrumentos. Por eso, en muchísimas provincias se han modificado los códigos procesales civiles provinciales. Ni que hablar de los códigos de proceso de familia. Claro. Muchas provincias están cumpliendo con esa agenda, pero otras provincias, como señalaban, no están cumpliendo con esa agenda. Claro. Entonces, es cierto, la falta del instrumento perjudica muchísimo a esto.
Yo no puedo tener un código procesal civil que me siga hablando del divorcio contencioso. Claro, evidente que... ¿Qué sentido tiene eso cuando eso ya no existe? ¿No es cierto? Pero este ejemplo, digamos, extremo, se repite en casos que no son tan extremos, pero que sirven. Efectivamente, yo no puedo tener la función preventiva en el Código Civil y un código de procedimiento civil que pretende manejar esa función preventiva solo con las cautelares clásicas, claro, y los requisitos de las cautelares clásicas, etc. Entonces, efectivamente, este también fue un mandato para las provincias, y las provincias tienen que cumplir ese mandato, porque el proceso, las normas procesales, aunque son instrumentales, son muy importantes, porque sin los instrumentos puede llegar a fracasar el derecho sustancial. Por eso me encanta a mí cuando los italianos dicen que el proceso es el último puerto, ¿no? Es el puerto a donde yo llego cuando me fracasaron todos los anteriores. Me fracasó la conversación con el otro, la posibilidad de conciliar, me fracasó todo. Entonces, cuando llego al proceso, si el proceso fracasa el derecho, fracasa el derecho, porque fue la última instancia y fracasa el derecho. Y lamentablemente todavía es muy frecuente que el proceso fracasa porque las reglas procesales no le sirvieron al juez y fueron un instrumento inadecuado. Entonces, yo tengo una constitución que en el bloque de constitucionalidad me puso estos tratados internacionales maravillosos de no discriminación contra la mujer, de los derechos del niño, etcétera, etcétera, y no tengo el instrumento para hacer valer, y me fracasó ese derecho tan importante por un instrumento inadecuado. Claro, tenemos la reforma del 94, una constitución maravillosa, un código civil y comercial que desarrolla eso maravillosamente, y después en el último puerto nos detenemos y eso no llega, ¿no? No llega porque el instrumento que hemos usado es como que tenemos un maravilloso médico cirujano, pero que no le dimos un bisturí que sirviese y que puede hacer este maravilloso médico cirujano si no tiene el bisturí. Oh, bueno, genial. Este es un cierre perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias Gonzalo por esta conversación tan linda que hemos tenido. Muchas gracias.